Si Sí, queréis, cuando quieras. sí. Pues nada, buenas tardes y bienvenidos al seminario sobre las principales novedades del nuevo reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Como he comentado, bueno, como habéis visto, la sesión se va a grabar, por lo tanto, todo aquel que no quiera aparecer, pues que no se enchufe la cámara, que no hable y estas cosas. En principio hemos bloqueado, hemos muteado a todo el mundo para que no haya ningún tipo de interferencia a la clase magistral que nos va a dar Simón. Y bueno, espero que sea provechosa para todos, porque bueno, seguro que es provechosa para todos, dada la calidad del ponente. Como he comentado anteriormente, es un seminario que hemos organizado desde el Colegio de Levante, pero hemos compartido con el resto de colegios porque bueno, pues es lo lógico, es lo normal, es una legislación que nos afecta a todos y la relación que tenemos con todos los demás colegios es fantástica. Así que los que seáis de fuera de Levante, bienvenidos y espero que le saquéis el máximo provecho posible. Aquí tenéis también vuestra casa. Y a los que son de casa, pues encantado de poder saludar y bueno, espero que sea de mucho provecho. Bueno, entrando ya un poco en harina, estamos ante lo que nos suele pasar cuando ya empiezas a sumar años de profesión o en mi caso, no sé si es, no sé qué tipo de ejercicio de profesión es, vas aprendiendo a... sí, sí, nos pregunta que va a haber grabación, sí, sí que va a haber grabación y la vamos a editar y pondremos a disposición de todo el mundo que lo necesite. Bueno, lo que comentaba es que ya cuando empiezan a pasar los años te empiezas a dar cuenta que de vez en cuando sucede una pequeña o gran sacudida en el tema de la legislación aplicada a los proyectos y entonces vamos todos un poco desbordados, poniéndonos al día y viendo a ver qué es lo que está cambiando, qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Bueno, en este caso toca la seguridad contra incendios. Yo creo personalmente que cada vez somos más sensibles a todas aquellas cuestiones que afectan a la seguridad de nuestras obras e instalaciones y no es que nos preocupe, no es que nos preocupe especialmente como ingenieros por nuestra ética profesional, que lo que nos preocupa como primer punto, sino que estamos observando de un tiempo a esta parte que todos los riesgos que existen se van monitorizando mm, en forma de seguros y en forma de pólizas más caras y de condiciones más eh, difíciles de alcanzar para poder llegar a ciertos estándares de calidad que piden los promotores. Como dentro de la Secretaría Técnica también están por aquí los otros secretarios técnicos de España, pues también nos toca estar al tanto de todas estas cuestiones, porque además de la gente que os preocupáis y estáis poniendo todo de vuestra parte para estar al día, pues también tenemos que estar nosotros al día para poder ayudar a los que vayan llegando después. Porque espero que esta legislación sea para pasar bastante tiempo. eh, Porque la anterior, ¿de qué año es, Simón? Del año 2000, 2004, 2004. 2004. Es decir, pues tenemos legislaciones que duran 20 años, o sea, que es cosa que es una ventaja. Es lo que tiene la ingeniería, que al final las modificaciones pues son más... Hubo una previa que fue muy fugaz porque fue, pues bueno, suspendida, que duró, no llegó ni a 2 años. pues, exacto, que hubo un problema de recursos y estas cuestiones. Correcto. Bueno, Eso pero es. bueno, es lo que comentaba que son normativas y son publicaciones en el BOE que llegan a coger, antes llegan a coger polvo, ahora no sé, en el modo virtual qué es lo que será. Bien, y para esto, qué mejor que contar con Simón Martínez Ruiz. Simón es... El currículum es bastante largo y lo voy a intentar resumir eh, y es bastante apabullante. Simón es ingeniero agrónomo, ingeniero industrial y doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. Por el camino también ha sido ingeniero técnico agrícola y ingeniero técnico industrial, pero bueno, ya conforme ha ido evolucionando en las profesiones, es una cosa que directamente ha sido un mero tránsito y bueno, ejerce como ingeniero agrónomo y ingeniero industrial.
ahora en la actualidad, además de tener su propia vida y su propio desarrollo profesional, es director técnico de radar y Nifugación, que tenemos el placer de que hace escasas semanas se incorporó como partner del colegio. Y lo que es el ecosistema partner son estas empresas que se suman al colegio para poder compartir y poder hacer llegar sus tecnologías y sus soluciones al resto de colegiados. En este caso nos ha venido como anillo al dedo poder tener a un amigo, a un compañero, que además es profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales justamente de estas materias. Así que pocas cosas más se pueden decir de Simón, salvo un toque de color que ha tenido, que incluso ha llegado dentro de su prolífica carrera profesional, ha llegado a ostentar incluso responsabilidades en la administración pública. Eh, eh, por lo tanto, su nivel de callo profesional, si se puede decir así, Simón, es inmenso. Lo Bueno, conozco de hace muchísimo tiempo porque además fue mi director de proyecto. Así que estoy seguro que vamos a disfrutar de una clase de puesta al día, práctica, directa y amena. Así que antes que nada, Simón, muchas gracias y adelante. bueno, muchas gracias por tus apabullantes palabras y el peloteo al que bueno, Sabes que no, no es así. bueno, nada, vamos a intentar hacer esta sesión amena. Es una sesión que, bueno, tenemos una duración prevista de hora y media que ya ha quedado reducida por la presentación. Esto realmente pretende ser un seminario de novedades. Lo que pasa es que también es cierto que en la presentación, que se va a extender a lo largo de 70 diapositivas aproximadamente, casi la extensión que tiene el propio reglamento publicado, bueno, he intentado incorporar algunas cuestiones técnicas importantes que pueden ser necesarias para comprender ciertos entresijos del reglamento. El reglamento no solamente es el enunciado de artículos y de aspectos y de puntos, sino además son todas las notas que aparecen referidas, llamadas de tablas, de cuestiones y de casos particulares que muchas veces se nos pasan por alto o no acabamos de comprender, ¿vale? Con lo cual vamos a intentar que sea práctico, que sea útil y que, bueno, pues que os sirva a todos los asistentes. Yo este segundo cuatrimestre de ordenación, o sea, en la Escuela de Ingenieros Industriales, imparto la asignatura de Construcción y Arquitectura Industrial y el segundo cuatrimestre lo dejamos exclusivamente para tratar cuestiones relativas a la protección contra incendios. Comenzamos con los apuntes con el antiguo reglamento, aun sabiendo que había un borrador que nunca llegaba a aprobarse, que finalmente se aprobó por publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 10 de abril. De hecho, como el ámbito, o sea, el plazo, el reglamento entra en vigor al mes de su publicación en el boletín, pues entra en vigor el día 10 de mayo, ¿vale? Que es lo que tenemos que tener presente. Bueno, el, esta presentación va a contar con estas partes, ¿vale? O sea, realmente se llama Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales 2025, novedades. Eh, Se restringe la participación de los asistentes porque si no sería un poco lioso, ¿vale? De hecho, estáis silenciados todos. Sin embargo, al final de la presentación, si queréis, por medio de correos electrónicos o de alguna forma que habilite el colegio, se pueden hacer las consultas que consideréis oportunas y ya se contestarán a la mayor brevedad posible, ¿vale? Bien, las partes en las que he dividido esta presentación son estas que tenemos aquí en el índice. En primer lugar, vamos a hablar de la compatibilidad con el Código Técnico de la Edificación. Sabemos que siempre ha habido ciertos conflictos o lagunas que no estaban contempladas por un reglamento o por el código, el reglamento anterior, el 2267. Entonces, bueno, en este nuevo reglamento ya se ha hecho un esfuerzo de buscar una mayor compatibilidad, una mayor conexión. De hecho, en la página del Código Técnico de la Edificación, donde están todos los documentos básicos, concretamente el DBSI, que es al que le corresponde, es el documento básico de seguridad contra incendios. Aparece incluso ya
un apartado donde está el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales de 2025, ¿vale? Eso es un paso importante. Incluso aparece también ya una guía que veremos que está publicada con carácter hace poco tiempo, relativa a las técnicas equivalentes y a las cuestiones que no estaban claras en el reglamento o que han precisado mayor desarrollo. El segundo punto que veremos será el de cambios en la clasificación de edificios y del riesgo. Es importante. El tercero, el de protección pasiva, requisitos constructivos. Cuarto, protección activa, instalaciones de protección contra incendios. Quinto, sectorización y recorridos de evacuación. El apartado 6 veremos en qué consiste la inspección inicial, la periódica y el mantenimiento de instalaciones. En el 7 hablaremos del diseño prestacional y de seguridad equivalente. En el apartado 8 haremos un repaso de los casos singulares y en el 9 haremos una- unas diapositivas de resumen y conclusiones. Bien, el Real Decreto sobre el que estamos hablando es el Real Decreto 164/2025 de 4 de marzo. Sin embargo, aunque aparezca el 4 de marzo, aparece publicado el día 10 de abril, ¿vale? Tardó mucho tiempo en ser publicado. Es el que aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. Tiene el mismo nombre, la misma denominación que el Real Decreto 2267/2004, que es el que aprobó el Reglamento de seguridad contra incendios en vigor hasta ser derogado por el actual. El objeto del reglamento, bueno, pues este reglamento tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los establecimientos industriales en lo relativo a su seguridad en caso de incendio para prevenir la aparición de incendios y para dar una respuesta adecuada en caso de producirse, estableciendo medidas para facilitar su rápida detección, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el objetivo de minimizar el riesgo de daños a personas, bienes y medio ambiente. Esto está directamente extraído del objeto del reglamento, del Real Decreto. ¿Vale? Bien, ¿cuándo entra en vigor? La entrada en vigor está fijada, está establecida a un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, será el 10 de mayo de 2025. Existirá un plazo de aplicación voluntaria que va desde la entrada en vigor hasta 6 meses después, es decir, hasta el 10 de noviembre de 2025, fecha a partir de la cual la aplicación del nuevo Reglamento de Seguridad contra Incendios será obligatoria para todos los nuevos proyectos. Hay que fijarse y leer las disposiciones transitorias. La disposición transitoria primera habla del régimen aplicable a los establecimientos industriales existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, donde dice que no hay que hacer una adaptación obligatoria, salvo los aspectos de inspección, régimen sancionador, mantenimiento y funcionamiento. Es decir, no es obligatorio adaptar los que estén instalados y cuenten con las instalaciones y medidas y parámetros prescriptivos del anterior reglamento. Dice también esta disposición transitoria primera que, salvo ampliaciones o reformas con aumento de superficie o de incremento del nivel de riesgo intrínseco, tampoco será necesario que se adapten al nuevo reglamento. ¿Cómo justificamos que una instalación industrial está ejecutada de acuerdo y al amparo del reglamento anterior? Pues el titular va a tener que disponer, para poder ser exhibido delante de cualquier inspección, en caso de que lo precise, una justificación documental o un certificado emitido por un técnico competente acreditando que las instalaciones están ejecutadas de acuerdo con el reglamento anterior. Esa documentación tiene que tenerla directamente pues archivada y a disposición de ser exhibida en caso de necesidad. Tampoco va a ser necesario, salvo cambio de actividad, ¿vale? Igualmente, para justificar que la actividad está amparada por ese reglamento anterior, el 2267, tiene que contar con una justificación documental, que puede ser el proyecto, puede ser el certificado final de instalación emitido en su momento, o un certificado técnico específico acreditativo de tal circunstancia. Y no se tiene que adaptar cuando haya un cambio de titularidad. Es decir, cuando no haya habido una ampliación, una reforma, un aumento de superficie, ni un incremento de nivel de riesgo intrínseco, cuando es un cambio de titularidad directamente manteniendo la actividad, tampoco es necesario la adaptación.
También hay que leer la disposición transitoria segunda, donde habla del régimen aplicable a establecimientos industriales en proceso de construcción en el momento de la entrada en vigor del presente Real Decreto. Y dice así: los establecimientos industriales que a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto estén siendo objeto de una obra de construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, dispondrán, desde la entrada en vigor de este Real Decreto, de un plazo mínimo de 4 años para finalizar la obra y ponerse en marcha de acuerdo con lo establecido en el reglamento anterior, que es el que, en base al cual se habrían concebido, ¿vale? Con lo cual tienen un plazo bastante amplio, holgado, para poder ejecutar el proyecto. Bien, el ámbito de aplicación también es una cosa importante, sobre todo en lo que atañe al concepto de almacenamiento, ¿vale? Por eso me he permitido incluir el concepto de almacén industrial. Veremos ahora lo que significa. El ámbito de aplicación son los establecimientos industriales, entendiendo como tales aquellos como uso principal es el industrial, que son todas las actividades industriales, tal como define la Ley 21/92 de Industria, los almacenes industriales, tal como define el artículo 3 del reglamento actual del 162, los talleres de reparación de vehículos y los servicios auxiliares o complementarios a los anteriores, ¿vale? ¿Qué entendemos por almacén industrial? Se entiende por almacén industrial a cualquier recinto, cubierto o no, destinado principalmente a almacenar productos. Y tienen que darse estas dos cuestiones: que esté localizado en un establecimiento industrial donde se realicen actividades incluidas en las letras A, C o D del artículo 2.1 del reglamento, o sea auxiliar a él, ¿vale? Como aparece en el punto cuarto de la caja de color amarillo, o bien aquellos cuyo uso se derive de una actividad industrial relacionada con el transporte contemplada en el artículo 3.4, letra F, ¿vale? Realmente, a ver, como os digo, hay demasiados vericuetos y demasiadas llamadas y demasiadas notas que hay que tener y analizar muy bien. En este seminario no va a dar tiempo, probablemente tendremos en algún momento que planificar algún otro. Pero bueno, vamos a ver las novedades que son las que tenemos que comentar hoy, ¿vale? Bien, en este caso, por ejemplo, lo de la Ley 21/92 de 16 de julio de Industria también dice que los almacenes logísticos, cuando su carga de fuego total ponderada y corregida, veremos que el nuevo reglamento incorpora unas expresiones de cálculo bastante claras, bastante nítidas para aplicarlo y obtener el nivel de riesgo intrínseco en función de la carga de fuego total ponderada y corregida, que en el anterior reglamento no estaba tan claro, ¿vale? En este caso, de acuerdo con el cálculo, cuando esta carga de fuego ponderada y corregida sea igual o superior a 3 millones de megajulios, entonces en este caso se considera que son almacenamientos industriales. Los almacenes industriales tienen que cumplir esta cualidad, no deben ser abiertos al público y solo deben poder tener acceso a ellos personas autorizadas y que estén familiarizadas con las medidas de seguridad generales del establecimiento, ¿vale? Por ejemplo, va a haber almacenes que se van a regir por el Código Técnico de la Edificación porque no van a ser considerados almacenes industriales. Bien, quedan fuera del ámbito de aplicación activas, precisamente pues porque llevan una legislación propia que ampara este tipo de actividades, igual que, por ejemplo, las de extracción de minerales, las actividades agrarias y ganaderas, que no se consideran industriales, la instalación para usos militares y las instalaciones ferroviarias definidas en la Ley 38/2015, porque son leyes, o sea, son actividades que tienen legislación propia y, por tanto, por cuestiones de confidencialidad, de seguridad nacional o de seguridad directa o de algún tipo de privacidad en cuanto a datos o información que pueda ser sensible, pues están excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento. Bien, ¿qué es una de las cuestiones interesantes que hemos remarcado? Pues que se ha buscado, en la medida de lo posible, la mayor compatibilidad con el código técnico, con el vigente código técnico de la edificación. El nuevo reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales mejora la integración con el documento básico de seguridad contra incendios, el DBSI. Sabemos que el código técnico está desarrollado
por los documentos básicos, que sustituyen en cierto modo a las antiguas normas básicas de la edificación y desarrollan particularmente parcela a parcela cada uno de los aspectos contemplados por el Código Técnico de la Edificación. En este caso, el documento básico de seguridad contra incendios es el que desarrolla todas las cuestiones de seguridad, protección y todos los aspectos relativos a la seguridad contra incendios en establecimientos que no son industriales, es decir, todos los abarcados por el Código Técnico de la Edificación, es decir, todos los usos relacionados con la actividad humana residencial, vivienda, la actividad comercial, la actividad religiosa, docente, ¿vale? Ese tipo administrativa, ese tipo de actividades van a ir siempre amparadas y reguladas bajo la norma, el documento básico Seguridad contra Incendios del Código Técnico de la Edificación. En este caso, con la compatibilidad que se ha buscado, se unifican criterios y se facilita la aplicación conjunta de ambas normativas. Esto incluye aspectos como la evacuación, la resistencia estructural al fuego y las distancias de seguridad. No es raro el caso, de hecho es lo habitual, en un establecimiento industrial tener que compatibilizar las dos normas, los dos cuerpos normativos. Por ejemplo, si tenemos un edificio de uso administrativo dentro de la propia industria que tiene una superficie mayor de 250 metros cuadrados, directamente se le va a aplicar el Código Técnico de la Edificación. Es decir, no va a poder diseñarse, no va a poder regularse sus instalaciones y sus elementos de compartimentación y todo lo que requiera y venga definido con el Reglamento de Seguridad contra Incendios, ¿vale? Veremos ahora esos umbrales. Como os comentaba, en la página del Código Técnico de la Edificación, que sabéis que está muy bien y es donde siempre acudimos los proyectistas a descargarnos y a consultar los documentos básicos y las últimas actualizaciones o los documentos de desarrollo aclaratorio o que aclaran las normas, ¿vale? Aparece, como vemos aquí, el DBSI, seguridad en caso de incendio, y en la parte de abajo el RSCII, que sería el Reglamento de Seguridad contra Incendios ya actualizado del 2025, ¿vale? Aparecen documentos con modificaciones del Real Decreto 164 directamente, es decir, el DBSI con el botoncito M este que aparece es el mismo DBSI ya con las modificaciones que ha incorporado la aprobación del nuevo reglamento y los comentarios, un documento con comentarios del Ministerio, versión 4 de marzo de 2025. Aparece también publicado recientemente una versión de abril de 2025 este documento que es el de soluciones técnicas alternativas para el RIFCI, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, ¿vale? Que es el Real Decreto 513/2017 y el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales. Es una guía técnica de aplicación que contempla las soluciones alternativas y los aspectos relacionados con la aplicación del RIFCI, ¿vale? Es importante también, han estado muy rápidos, lo han publicado y es previsible también que en un plazo breve de tiempo aparezca también publicada la guía técnica de aplicación del nuevo Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, al igual que la hubo en su momento para el Real Decreto 2267 y es el documento que todo el mundo consultábamos cuando teníamos que acometer la redacción de un proyecto. Bien. Como comentábamos, aquí hay una serie de documentos de apoyo. Todo esto es accesible perfectamente, descargable, se puede consultar online en la página del Código Técnico de la Edificación. Documentos divulgativos de conceptos básicos de la modificación del Código Técnico aprobado por el Real Decreto, documentos de apoyo, ¿vale? Que tienen que ver con, por ejemplo, pues, características de materiales y productos de construcción ante el fuego, documento básico SI/1, que es una versión de diciembre de 2022. En fin, todos los documentos que os hagan falta o información adicional o que desarrolle, los tenéis siempre actualizados a la última fecha en este enlace del Código Técnico de la Edificación. ¿Vale? Bien, ¿qué se ha modificado con la entrada en vigor, con la aprobación del nuevo reglamento? Pues bueno, aquí os he incluido unas diapositivas donde se incluye pues, los textos tachados que ya dejan de estar en vigor y que están sustituidos por los que ha influido la influencia de la aprobación de este reglamento, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos que aparecen definidas cuestiones como los establecimientos y las zonas de uso almacén, que no son almacenes industriales. Sabemos que el nivel de riesgo intrínseco que sí que tenemos obligatoriamente que calcular para establecimientos industriales, cuando son establecimientos o actividades amparadas por el Código Técnico,
no cabe hacerlo, o sea, no se aplica, no se hace el cálculo de la carga de fuego de ponderada y corregida, sino que directamente se entra por tablas para ver cuáles son los condicionantes y las exigencias de la aplicación de este código técnico en lo relativo a los edificios a los que se aplica, ¿vale? Entonces, aquí aparecen unos puntos que son los que se han modificado. El punto 5, por ejemplo, dice: en los edificios, establecimientos o zonas de uso almacén, el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio se realizará aplicando la tabla 1.1, condiciones de compartimentación en sectores de incendio, de la sección SI1 del documento básico y la caracterización de requisitos constructivos, ¿vale? En fin, son textos que se han modificado, que vale la pena que los tengamos presentes y que sepamos cómo se aplican, porque en muchas ocasiones el sector de incendios independiente que pueda o que deba constituir el área destinada a una actividad complementaria al uso industrial, como por ejemplo puede ser un uso administrativo con un archivo que supere los 250 metros cuadrados y que por tanto no vaya, no tenga que, no se incluya en el proyecto bajo el amparo del Reglamento de Seguridad contra Incendios, deberá ir por código técnico, y hay que tener en cuenta las cuestiones establecidas en estas tablas y en estos aspectos indicados en el DBSI, ¿vale? Establecimientos cuya actividad sea servicio de alquiler de trasteros y almacenes se consideran uso almacén a los efectos de aplicación del documento básico, pero no almacén industrial. Por tanto, hago mención a esto para que lo tengáis claro, ¿vale? Las actividades de almacén de trasteros han proliferado mucho durante los últimos años, y aquí es cuando vienen ya, aparecen reguladas, afortunadamente. Van a ser actividades probablemente consideradas como locales de riesgo especial, de riesgo alto, por el volumen que tengan o por las consideraciones que implique su consideración dentro del proyecto, y por tanto van a tener que cumplir pues, con unas condiciones de estabilidad de cerramientos, elementos estructurales también pueden verse afectados, etcétera. Lo veremos a continuación, ¿vale? Bien, aquí he vuelto a incorporar tablas, ¿vale? Por ejemplo, clasificación en la esquina derecha, clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios, ¿eh? No es raro el caso en el que tengamos uso administrativo, ¿vale? Por ejemplo, entonces el uso administrativo, cuando tengamos pues, zonas de encuadernado, zonas de papel, locales anexos, pues consideraríamos el volumen para ver qué tipo de riesgo implica su existencia. Riesgo bajo es cuando el volumen sea menor de 200 metros cúbicos, riesgo medio hasta 500 metros cúbicos, 200, 500, y riesgo alto mayores de 500 metros cúbicos, ¿vale? Con lo cual, con estos riesgos, luego accederíamos a las tablas de resistencia y estabilidad al fuego para ver qué condiciones hay que exigir a los edificios. Aquí, en la parte izquierda de la diapositiva, aparecen las condiciones de compartimentación de sectores de incendio, ¿vale? Vuelvo a reiterar que siempre que tengamos una superficie mayor de 250 metros cuadrados es cuando aplicará el código técnico, y necesariamente deberemos constituir un sector de incendios independiente del resto del establecimiento industrial, que podrá configurar un único sector de incendios o varios en función de los riesgos, que sí que es una de las novedades que trae el nuevo reglamento. Cambia el cálculo y la determinación de niveles de riesgo intrínseco, sobre todo porque aparecen tabulados con datos que en algunos casos son inferiores, pero en otros casos son superiores a los que aparecían en las tablas del anterior Real Decreto 2267, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que en general todo establecimiento debe constituir un sector de incendios diferenciado del resto del edificio, excepto en edificios cuyo uso principal sea residencial vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 metros cuadrados y cuyo uso sea docente, administrativo, residencial o público. Aparecen unos textos del anterior reglamento tachados, sustituidos por el siguiente, que dice: toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o establecimiento en el que esté integrada deben constituir un sector de incendios diferente cuando supere los siguientes límites: zona de uso residencial vivienda en todo caso, zona de alojamiento o uso administrativo, comercial, docente, cuya superficie construida exceda de 500 metros cuadrados o cuya superficie construida exceda de 250 metros cuadrados en caso de uso principal almacén, ¿vale? Aparecen unas casuísticas que hay que ir viéndolas, ¿vale? No las vamos a ver todas, evidentemente, porque no tendríamos tiempo para poder verlo, ¿eh? Vale. Luego aparecen también modificaciones en el cálculo de la ocupación, ¿eh? Por ejemplo, el cálculo de la ocupación en aparcamientos, que podría ser algo que nos tocara en algún tipo de proyecto de los que habitualmente nos pueden encargar. Dice:
que anteriormente el aparcamiento vinculado a una actividad sujeta a horarios, comercial, espectáculos, oficina, era una ocupación de 15 personas, ¿vale? O sea, de 15 y en otros casos de 40, ¿vale? En el aparcamiento vinculado a una actividad se mantiene en 15, pero dice en otros casos lo amplía incluyendo establecimientos de vehículos destinados a servicio de transporte de personas o transporte de mercancías, ¿vale? Aparecen puntualizaciones de ese tipo. Bien, ¿qué edificios deben compartimentarse y deben configurar sectores de incendio? ¿Vale? Pues en el caso del código técnico, la sectorización es por establecimiento o por uso, ¿vale? Por establecimiento, todo establecimiento debe constituir un sector de incendios diferenciado del resto del edificio, ¿vale? Como hemos visto en la diapositiva anterior, y por uso, toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal, también, ¿vale? Tenemos aquí la zona de uso residencial vivienda en todo caso, y la zona de uso administrativo o de uso almacén cuando exceda de 250 metros cuadrados, ¿vale? Que es la que también habitualmente es la que se nos puede presentar. La superficie máxima admisible en el caso de sectores de incendio para el código técnico se mantiene en 2.500 metros cuadrados, ¿vale? La superficie de uso administrativo construida, por ejemplo, para un sector de incendios dedicado a uso administrativo es de 2.500 metros cuadrados como máximo, ¿vale? Pueden duplicarse, también es cierto, cuando exista una instalación de extinción automática, como por ejemplo dotación de rociadores de incendios, ¿vale? Rociador de incendios, sabemos que es un tipo de instalación que a veces no está prescrita por las exigencias reglamentarias y que, sin embargo, puede estar incorporada al edificio. Entonces, en ese caso, cuando tenemos una instalación protegida por rociadores automáticos de agua, se puede duplicar la superficie máxima del sector de incendios, ¿eh? Sabemos que este tipo de instalaciones de rociadores no se instalan para apagar el fuego, se instalan para facilitar el enfriamiento de los humos de combustión y, por tanto, se limita la propagación de incendio de una forma muy eficiente, ¿vale? Combinado con sistemas de control de la temperatura y evacuación de humos, veremos que nos van a permitir duplicar superficies máximas admisibles de sectores de incendio en muchos casos, ¿vale? Bien, en general, por tanto, el código técnico establece que el criterio general de superficies máximas de sector de incendios es de 2.500 metros cuadrados, ¿eh? Bien, dotación de instalaciones de protección contra incendios. En el caso del código técnico, dice que los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1 del código técnico del DBSI. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Es el Real Decreto 513/2017, que también se ve modificado en ciertos aspectos, veremos después, por la entrada en vigor del nuevo reglamento, ¿vale? Se tacha en el anterior, en el DBSI, esta parte del párrafo, ¿vale? Se cambia también el concepto de salida de planta, que pasa a denominarse y establecerse de la siguiente forma: una salida de planta, de acuerdo con el código técnico y en coherencia con el reglamento, es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada bien en la planta considerada o bien en otra planta diferente. El punto de salida de planta será el arranque de una escalera compartimentada como sectores de incendio o una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida. Cuando se trate de una salida de planta, desde una zona de hospitalización o de tratamiento intensivo, dichos elementos deben tener una superficie al menos de 0,70 metros cuadrados o 1,50 metros cuadrados respectivamente por cada ocupante, ¿vale? Esto es un cambio importante. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilización para actividades de escaso riesgo como salas de espera, etcétera, ¿vale? Otro punto considerado salida de planta es una puerta de paso a través de un vestíbulo de independencia a un sector de incendio diferente que exista en la misma planta, siempre que el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo, que el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar a los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 metros cuadrados por persona, considerando únicamente los puntos situados a menos de 30 metros del recorrido desde el acceso al sector, ¿vale? Bien, tenemos este tipo de conceptos y finalmente una salida del edificio. Esto es la salida de planta que se puede considerar que se modifica considerablemente con respecto a las definiciones en el código técnico anterior antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento.
El uso almacén también aparecen cambiados y el uso almacén y el uso comercial, el concepto dice que el uso almacén es edificio o establecimiento destinado de forma principal al almacenamiento de materiales o productos. También se consideran de uso almacén las zonas destinadas de forma principal al almacenamiento de materiales o productos siempre que tengan una carga de fuego total ponderada y corregida, QT calculada según el anejo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios, igual o superior a 3 millones de megajulios. No obstante, los locales de riesgo especial enunciados en la tabla 2.1 de la sección SI1 del DBSI no se considerarán zonas de uso almacén, salvo en las situaciones indicadas en la propia tabla, ¿vale? Con lo cual, aquí diferencia entre dos tipos de almacenes, el almacén industrial y almacenes inherentes y propios de otros usos que no son los propiamente industriales. El uso comercial cambia su redacción y dice que uso comercial es edificio, establecimiento o zona cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, esto es importante, lo de la única titularidad, como los centros comerciales, los mercados, las galerías, los comerciales, las galerías comerciales, etcétera, ¿vale? También se consideran uso comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente al público determinados servicios, ¿vale? En fin, estas cuestiones cambian conceptualmente o aclaran conceptualmente los usos que hasta este momento podían no haber estado definidos de forma muy nítida. Cuando dentro de un establecimiento industrial, como hemos venido apuntando, coexistan con el uso o actividad industrial otras actividades subsidiarias que se identifiquen con los usos definidos en el código técnico, es decir, uso administrativo, uso comercial, por ejemplo, la venta de recambios en un taller de automoción podría ser constituida como uso comercial porque es venta al público directamente, ¿vale? Uso docente, un aula de formación dentro de un establecimiento industrial, pública concurrencia, residencial, vivienda, residencial público, zonas de alojamiento. En general, el umbral lo va a marcar la superficie de 250 metros cuadrados. Cuando son inferiores a 250 metros cuadrados estas superficies, lo vamos a proyectar de acuerdo con las prescripciones del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales. Pero cuando exceda de 250 metros cuadrados es cuando directamente tendremos que contemplarlo dentro del amparo del Código Técnico de la Edificación del DBSI. El aparcamiento, cuando la superficie construida sea superior a 100 metros cuadrados, será directamente amparado por el reglamento y hasta 100 metros cuadrados será por el DBSI directamente. Habrá varios usos, A, B, C, D o adyacentes supuestos. Superficie construida de 250 sería lo que tenemos. Por ejemplo, si tenemos confluyendo administrativo y comercial conjuntamente, ¿vale? O administrativo y almacén, más de 250 metros cuadrados directamente irán por código técnico. Una de las novedades también es la clasificación de los edificios, ¿vale? Hasta ahora teníamos 5 tipologías, la tipología tipo A, el tipo B, el tipo C, el tipo D y el tipo E, ¿vale? Actualmente el nuevo reglamento solamente llega hasta tipo D, siendo tipo A cuando el establecimiento industrial ocupa solo una parte de un edificio que también alberga otros establecimientos industriales o no, diferenciando si los vecinos están colindando en horizontal o en vertical, con lo cual el tipo A se desglosa en dos tipos, tipo AH y tipo AV, ¿vale? Es decir, es cuando se comparten elementos estructurales con otras titularidades, ¿eh? Es decir, por ejemplo, tenemos naves adosadas compartiendo estructura portante principal, serían un edificio tipo AH, un edificio de viviendas en el cual en la planta baja tenemos un taller de reparación de vehículos y en la parte superior tenemos viviendas, sería un establecimiento tipo AV, ¿vale? El que mayores restricciones plantea, en este caso, con el nuevo reglamento, es el que tiene la configuración AV. De hecho, el AH relaja en ciertas cuestiones ciertas exigencias normativas. Por ejemplo, la obligación de instalar sistemas de boca de incendio equipada, por ejemplo, desaparecen en algunos casos en las tipologías AH, ¿vale? Cuando antes eran completamente obligatorios para ciertas superficies que ahora ya no lo son. El tipo B es cuando tenemos una clasificación que abarca edificios industriales adyacentes a una distancia menor o igual a 3 metros de otro edificio colindante de su entorno, ¿vale? Es decir, no comparte estructura, pero está a una distancia
menor o igual a 3 metros, ¿eh? Con lo cual, en ese caso, tenemos que el edificio es un edificio tipo B, sin compartir estructura, y no naves que pueden ser adosadas, pero sin compartir ningún elemento estructural, ¿vale? Se exige que si van a ser considerados independientes, la medianería mantenga la resistencia adecuada y sea capaz de evitar el colapso simultáneo en caso de incendio. Tipo C es el tipo de edificios industriales exentos, es decir, separados más de 3 metros de cualquier otro edificio de distinta titularidad. Aquí hay un caso particular que es el tipo C10, que es cuando este edificio es un tipo C separado más de 10 metros de edificios de distinta titularidad, ¿vale? Tipo D son espacios abiertos, almacenamientos que no constituyen un edificio cerrado, es decir, que tienen paredes abiertas, y en este caso pues, se regulan distancias, alturas de almacenamiento que veremos a continuación. Aquí tenemos un esquema de cómo es un edificio tipo AV, es decir, con el plano rasante, pues una actividad comparte estructura en vertical con otras de distinta titularidad, tipo AH, tipo B, distancia mayor o igual a 3 metros, perdón, menor o igual a 3 metros, tipo C mayor de 3 metros, tipo C10 sería mayor de 10 metros y tipo D sería pues, un establecimiento sin elementos, sin paredes, ¿vale? Bien, el C10, como os comentaba, se mantiene el caso sin límite de superficie. Si toda la nave tiene rociadores, mantiene 10 metros al lindero. Este es un producto muy buscado por empresas del sector logístico, ¿vale? Porque permite que la superficie del sector de incendios no tenga ningún tipo de consideración o de limitación y, por tanto, permite un mejor y un más fluido desarrollo de las actividades. En los casos de los 10 metros se consideran también espacios de vía pública, ¿vale? O sea, es decir, no, sería absurdo no considerarlo así, ¿vale? Con lo cual esto sería un tipo C10. La clasificación, por tanto, quedaría de esta forma. El establecimiento puede estar en edificios o espacios abiertos, el edificio ocupación parcial AV y AH, un solo edificio ocupación B, uno varios C o C10 y espacios abiertos, ¿vale? Aquí tenemos unas tablas donde aparece la descripción A, H y AV. El establecimiento considerado ocupa parcialmente un edificio que tiene además otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial o de otros usos, ¿vale? El establecimiento tipo B es aquel que ocupa totalmente un edificio con estructura portante y cerramiento independiente, que es adyacente a otro u otros edificios de otros establecimientos, o bien está a una distancia de separación igual o inferior a 3 metros de otro u otros, ¿vale? El tipo C es el establecimiento considerado que ocupa totalmente uno o varios edificios superior a 3 metros, en todo caso. Aquí tenemos, por ejemplo, el edificio tipo D. Ocupa un espacio abierto. El espacio abierto puede estar descubierto o bien cubierto por estructuras que carecen total o parcialmente de cerramientos laterales. En el caso de que el espacio tenga zonas cubiertas, se deberá disponer de aberturas laterales dimensionadas según estos criterios, que es una tabla, la tabla 111, que aparece en el reglamento, es decir, cuando tenemos un área de incendio de menos de 500 metros cuadrados, unas configuraciones geométricas determinadas, ¿vale? El área lateral debe estar distribuida de tal forma que se permita la rápida disipación del calor y del humo. Cuando no se cumplan con los requisitos de la tabla, la zona cubierta, entonces se deberá considerar como configuración A, B o C según corresponda, ¿vale? Los espacios tipo D pueden tener algunas zonas puntuales cerradas, tales como aseos o vestuarios, siempre que no alberguen la actividad principal del establecimiento y que no aumenten el riesgo de incendio, ¿vale? Por tanto, esto sería una clasificación tipo D para los edificios y, como comentaba, han desaparecido la tipo E, ¿vale? Bien, aquí surge una cuestión que durante estos 20 años de aplicación del Reglamento de Seguridad contra Incendios del año 2004, donde con la boca pequeña y muchas veces con bastante dificultad para justificarlo delante de la Administración, se admitía para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con las contiguas, es decir, lo que ahora se denomina tipo AH, que en todo caso deberían tener cubierta independiente, es decir, que sea una estructura isostática donde no haya continuidad, ¿vale? Se admitía el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B. Esto, por ejemplo, era mucho más fácil de demostrar en estructuras, como decíamos, isostáticas, como por ejemplo la de los edificios prefabricados de hormigón, no hiperestáticas, como las estructuras porticadas metálicas, en las cuales un dintel, el dintel de la derecha en la fotografía que tenemos en la parte inferior izquierda, está originando un momento en la cabeza del pilar y por tanto cualquier colapso
producido en el edificio tipo AH de la derecha necesariamente va a afectar al edificio AH, al colindante de la izquierda, ¿vale? Con lo cual, en ese caso es complicado, ¿vale? Hacerlo. Sí que es cierto que se puede hacer, es decir, hay que realizar justificaciones estructurales para demostrar si la cubierta es isostática o hiperestática para poder para poder aplicar esta cuestión, ¿vale? Lo que pasa es que actualmente no va a ser necesario porque han cambiado ciertos criterios y lo veremos ahora después en las exigencias de resistencia al fuego de la estructura. En cuanto al nivel de riesgo, ¿vale? El nivel de riesgo intrínseco de las actividades, se mantienen los 8 subniveles de riesgo intrínseco del 1 al 8 agrupados en bajo 1 y bajo 2, que son aquellos en los que la carga de fuego, bajo 1 sería que la carga de fuego sea menor o igual a 425 megajulios por metro cuadrado, bajo 2 entre 425 hasta 850 megajulios por metro cuadrado, medio 345 entre 850 y 3400 megajulios por metro cuadrado y riesgo alto 678 desde 3400 megajulios por metro cuadrado hasta más de 13.600 megajulios por metro cuadrado, ¿vale? Se mantienen, como decía, esta clasificación, o sea, estos intervalos, pero se modifican y amplían los coeficientes de peligrosidad y las tablas de cálculos de carga de fuego que sufren variación a la baja algunas y otras al alza, ¿vale? Con lo cual, la tabla se ha reestructurado por actividades y por riesgos y, por tanto, es necesario volver a verla, ¿vale? El cálculo de la carga de fuego, igual que antes utilizábamos la fórmula del sumatorio de MI por PI, por CI, por R dividido por A, por el área, por la superficie, ahora cambia, ¿vale? Ahora veremos qué expresiones de cálculo se utilizan y directamente no haremos, salvo que sea necesario, un escandallo, un detalle minucioso de las materias almacenadas porque pueden variar, sino que ya se ha hecho, el legislador ya ha incluido estas tablas con estos coeficientes de peligrosidad y con las cargas, las Q sub S o las Q sub V. Q sub S sería la carga de fuego en megajulios por metro cuadrado para actividades de producción y Q sub V para actividades de almacenamiento en megajulios por metro cúbico, ¿vale? En los cuales únicamente tendremos que incorporar la altura de almacenamiento para poder aplicar la fórmula, ¿vale? Se introduce, como vemos, la tabla 133, valores de poder calorífico de sustancias y se incorporan nuevas columnas con CI, que es el coeficiente adimensional de peligrosidad asociado a la materia combustible, y el número CAS, ¿vale? Que es un número de registro de la Chemical Abstract Services de la American Chemical Society, que bueno, se incluye únicamente en la tabla de efectos meramente informativos para ayudar a la identificación del material en todo caso. Aparece también una columna, la columna de la derecha que pone CLP, donde incluye o sea, unas frases, unas denominaciones asociadas al producto de acuerdo con el reglamento CE 1272, que también se incluye a efectos meramente informativos. Son importantes las columnas centrales, la de poder calorífico y la de CI, que ha cambiado, ¿vale? Antes estaba restringida a 3, a 1, a 1,2 y a 1,6, ¿vale? En fin, no era lo mismo que tenemos ahora con un poco más de detalle para todos los tipos de productos tabulados. Bien. Bien, también tenemos la tabla 134 para determinar el valor del coeficiente R de un sector o área de incendios, ¿vale? Cuando tengamos diferentes áreas definidas en una superficie industrial, haber, por ejemplo, un área de almacenamiento común a un espacio compartido con una zona de producción de plegado de chapa, con una zona de pintura, ¿vale? Son áreas que pueden estar en un mismo sector de incendios, cada una va a tener un R asociado, ¿vale? Este R no hay que confundirlo con el RA, ¿vale? Este R va a adoptar estos valores según las casuísticas, será 0,8, 1, 1,4, 1,8, dependiendo de la casuística que aparezca. R será 0,8 en sectores o áreas de incendio dedicados a almacenamiento de baja altura, por ejemplo, máximo 2,5 metros, y de superficie en planta limitada. O sea, son casuísticas que pueden identificar distintas actividades dentro de un mismo sector de incendios, con lo cual, como la R va a cambiar de acuerdo con esas actividades, siempre dentro de un mismo sector de incendios emplearemos en el cálculo de la fórmula del nivel de riesgo intrínseco la R más alta, la más elevada, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos 4 actividades que son 0,8, 1, 1 y 1,8, utilizaremos 1,8 para la aplicación del cálculo de la carga de fuego. Bien, perdón que ha saltado la diapositiva.
Bien, aquí tenemos, por ejemplo, valores de densidad en la tabla 135, de carga de fuego media de actividades de fabricación, Q sub S, y de almacenamiento, Q sub V, y los coeficientes asociados C, I y R, ¿vale? Por ejemplo, producción o almacenamiento, C y R, que serían los que utilizaríamos para el cálculo de ese nivel de riesgo intrínseco. Bien, una vez tenemos claro el establecimiento sobre el cual tenemos que aplicar el reglamento, este establecimiento tiene áreas o edificios, por tanto podemos configurar sectores, recintos y o depósitos de humo, ¿vale? Esto sería el procedimiento, con lo cual para ello tenemos que contar con la combinación de las diferentes casuísticas en función de las actividades bajo el mismo techo o dentro del mismo volumen edificado y calcular, de acuerdo con la combinación, esta fórmula, la carga de fuego, la Q sub S, que será el sumatorio de Q sub SI, es decir, obtenido de la tabla, por su superficie, por su C sub I, ¿vale? Esto sería para actividades de producción, actividades de fabricación, más el sumatorio de la Q sub V para las actividades de almacenamiento, por su altura de almacenamiento, por su superficie, por su C, ¿vale? Más el sumatorio de otros elementos que tengamos. Es una carga corregida y ponderada, por eso es ponderada porque estamos multiplicando en el numerador por cada una de las actividades y luego dividimos por el sumatorio del área ocupada por todas ellas, ¿vale? Con lo cual, en este caso, obtenemos el nivel de riesgo intrínseco asociado a esta carga de fuego, que es el que observaremos en la tabla Q sub S que tenemos en la parte superior izquierda para ver qué nivel de riesgo intrínseco está asociado a nuestra actividad. Como siempre, como hacíamos antes, el nivel de riesgo intrínseco nos va a permitir ver que en función de la superficie que tengamos destinada a la actividad, si nuestro sector de incendios va a ser posible o no, ¿vale? Dentro de lo que está tabulado. Así, por ejemplo, la sectorización, los sectores admisibles los tenemos para tipo AV, para tipo AH, para tipo B y para tipo C, en función del nivel de riesgo intrínseco, ¿vale? Y con las notas y las llamadas 1B, 2, 3, ¿vale? En función de consideraciones que van a, en todo caso, permitirnos ampliar esta superficie máxima del sector de incendios admisible por ejemplo, por existencia de una fachada determinada accesible, ¿vale? En relación al perímetro de la superficie o la dotación de instalaciones de protección contra incendios, ¿Eso que es madera o eso que es? ¿vale? Ah, eso son Las notas de esta tabla de sectorización, la 1B, 2, 3, 4, ¿vale? 5, aparecen en la diapositiva siguiente, pero son simplemente pues, una captura de lo que aparece publicado en el reglamento de seguridad contra incendios, ¿vale? Esto sí que os aconsejo que lo miréis, en todo caso, que prestéis mucha atención, porque os van a permitir muchas veces, van a hacer viable una superficie determinada del sector incendio o no, o la van a hacer inviable con las implicaciones que ello conlleva. En cuanto a protección pasiva, también hay ciertos requisitos constructivos, ¿vale? Hay limitaciones de superficie por nivel de riesgo, tipo de edificación notas, ¿vale? Replica la lógica del nivel de riesgo intrínseco bajo, medio, alto, que es el nuevo reglamento con respecto al anterior, pero con valores superiores y se bonifica la instalación de protecciones activas, ¿vale? Lo que era para A ahora es para AV, es decir, la AH se relaja, ahora lo veremos, pero ahora lo que era para, en cuanto a restricción, lo han volcado en la AV, es decir, tipología tipo A en vertical, compartiendo estructura en vertical. Lo que era para B ahora es para AH y en el B y C ahora es el doble que antes, ¿vale? Es una modificación en cuanto a exigencias de superficies. Si bien bajo rasante, los AH, B y C reducen la superficie máxima a la mitad, ¿vale? Es decir, se relaja en cuanto a edificaciones y actividades sobre rasante, como no puede ser de otra forma, y bajo rasante se reducen a la mitad. El tipo C mantiene el caso sin límite de superficie si toda la nave tiene rociadores y mantiene 10 metros, es decir, es un C10 al lindero, ¿vale? Esto sería las lindero que, como hemos comentado, puede computar también en estos 10 metros el espacio de vía pública, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, estas son, en resumen, lo que hemos visto en cuanto a limitaciones de superficie del sector de incendios. En cuanto a protección pasiva, los condicionantes actuales del Reglamento de Seguridad nos dicen que para riesgo bajo, medio, alto, tipología tipo AV, tipo H, tipo B o tipo C, nos pide una resistencia al fuego mínima de elementos estructurales con función portante, es decir, estructuras principales de cubierta, no secundarias, es decir, las correas de la cubierta forman parte de la cubierta y no forman parte del elemento estructural portante principal y por tanto no significan, como en muchos casos alguien
plantea realizar, ¿vale? En este caso decimos que para riesgo bajo, por ejemplo, un tipo B, en planta subrasante, la resistencia al fuego exigida a la estructura va a ser 60, para riesgo medio 90 y para riesgo alto 120. Hay unas condiciones especiales para naves con cubierta ligera de una planta, ¿vale? Es decir, cubiertas que son tipo AH y que tienen una instalación automática de extinción y un sistema de control de la temperatura y evacuación de humos, un SCTH, es decir, instalación de exutorios conectados y calculados de forma conveniente de acuerdo con programas de justificación aerodinámica para facilitar la evacuación de esos gases de combustión, que nos van a permitir adoptar estos valores de resistencia al fuego para tipo B y para tipo C, R30, con una R30 va a ser más que suficiente, ¿vale? Y para tipo AH, para riesgo bajo, R60, para riesgo medio, R90 y para riesgo alto, R120. Siempre que, repito, tengamos cubierta ligera, que es aquella que tiene una carga, o sea, una cubierta en la cual no afecta el colapso, no afecta, como hemos visto anteriormente, mediante la generación de momentos en caso de colapso a naves colindantes, es decir, es una estructura isostática y además tiene una carga de menos de 100 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Que sería lo que antiguamente también se aplicaba para el concepto de cubierta ligera, ¿vale? En edificios sobre rasante de una sola planta, esto remarcando lo que he comentado en la diapositiva anterior, con cubierta ligera, cuando la superficie total del sector de incendios esté protegida por un sistema fijo de extinción automática y un sistema para el control de humos y del calor, es decir, por medio de depósitos de humos, uno único o varios, si son necesarios, según el apartado 8.3 del anexo 3, la resistencia al fuego de las estructuras portantes podrá adoptar estos valores. R30 en todos los casos B y C, y 60, 90, 120 en caso de AH para riesgo bajo, medio o alto. Para poder aplicar esta tabla, la estructura de cubierta debe ser independiente respecto de otros establecimientos, es decir, no transmitir momentos. Por ejemplo, el apoyo de una cercha estructural de cubierta sería una estructura que no transmite momentos a la estructura, a la cubierta, a la estructura portante de la cubierta del edificio colindante, ¿vale? En resumen, aquí incluyo un procedimiento también de sectorización para ver un poco cómo aplicar, aclarar. Es lo que os he comentado al principio de la presentación, que además de las novedades que incluye el nuevo reglamento, me he permitido incorporar ciertas cuestiones aclaratorias meramente técnicas que van a poder permitir entender mejor ciertas cuestiones, ¿no? Que si alguno lo necesita. Por ejemplo, el procedimiento yo lo establecería de esta forma. Primero, identificar titulares. En general, cada titular es un establecimiento distinto, ese es el concepto. En segundo lugar, identificar el uso principal y los usos subsidiarios. En general, cada uso, el código técnico de BSI aplicará cuando tengamos más de 250 metros cuadrados. En general, cada uso será como mínimo un sector y toda la zona industrial como mínimo será otro sector, ¿vale? Determinaremos la normativa a aplicar en cada sector según uso y superficie. CTT-BSI con superficie máxima de sector de 2.500 metros cuadrados y RSCIEI 2025 con la superficie máxima del sector en función del nivel de riesgo intrínseco y de la tipología constructiva A, B o C. En sectores industriales estableceremos inicialmente una hipótesis de sectorización agrupando actividades para realizar el cálculo del riesgo. En caso de superar superficie máxima admisible de sector de incendios por las tablas o nivel de riesgo intrínseco máximo, hay que dividir el que no cumpla en varios sectores. Por ejemplo, separar producción de almacenes. Yo empezaría siempre separando las actividades que tienen un mayor nivel de riesgo intrínseco porque son las que penalizan a las otras, ¿vale? En zona industrial siempre vamos a buscar minimizar número de sectores, como sabéis, porque, bueno, pues va a ser importante la inversión que hay que realizar en caso de tener que hacer alguno de ellos. Aquí tenemos ubicaciones no permitidas en sectores de incendio, de acuerdo con el nuevo reglamento, para actividades industriales, bajo rasante en ningún concepto, para riesgo bajo, medio o alto, ni AV ni AH, ¿vale? Cuando tengamos ciertas cuestiones, ¿vale? Aquí tenemos nivel de riesgo intrínseco alto, en configuraciones tipo AV no está permitido, riesgo intrínseco nivel alto, nivel 8 en configuraciones tipo H o tipo B, ¿vale? Es un poco un cuadro que he elaborado para que podamos tener a simple vista actividades no permitidas de acuerdo con estas configuraciones. Bien, seguimos con protección pasiva, requisitos constructivos, ¿vale?
Por si alguno no lo sabe, no lo recuerda o nunca lo ha tenido claro, la E hace referencia a lo que se llama la integridad al paso de llamas y gases calientes. La I es el aislamiento térmico. Así, por ejemplo, cuando tenemos una identificación de resistencia al fuego EI, una EI 60, significa que es un elemento no estructural, es decir, compartimentador, por ejemplo, sin función estructural, repito, donde se le exige una duración, una resistencia mínima de 60 minutos antes de perder sus propiedades para las cuales ha sido diseñado. Sin embargo, una R es lo que identifica la capacidad aportante, es decir, una R60 está siempre asociada a la resistencia al fuego de un elemento estructural con capacidad aportante. Así, por ejemplo, un forjado, por ejemplo, que tiene capacidad tanto de integridad al paso de llamas como aislamiento térmico como capacidad aportante, vendrá definido e identificado por una REI, una REI, ¿vale? Sin embargo, solamente un pórtico estructural será una R y un elemento delimitador, como por ejemplo una puerta cortafuegos o un muro que no tenga ningún elemento, ninguna misión estructural, se le exigirá una EI, ¿vale? Entonces, en este caso, se mantienen las tablas de resistencia de este reglamento con respecto al anterior, de resistencia, estabilidad e integridad al fuego, dejando en AV lo que antes era A y definiendo los valores para AH. En el caso de sectores con cubiertas ligeras protegidos con rociadores y sistemas de control de la temperatura y evacuación de humos, ya no se admite que la compartimentación del sector tenga resistencia al fuego o valores de 15 minutos. El mínimo va a ser siempre una EF30, ¿vale? Para garantizar la evacuación de los ocupantes, contemplando así la posibilidad de que las medidas de protección activa no pudiesen contemplar, no pudiesen controlar un fuego con el sector adyacente. La forma de justificar la estabilidad del fuego, la E, la I y la R, por ejemplo, una REI 120 o una EI 120 para muros, va a estar de acuerdo con lo que establece el Código Técnico de la Edificación, se ha armonizado y la decisión 2000/367 de la Unión Europea, ¿vale? Eso sería lo que tiene que ver con los requisitos constructivos en cuanto a compartimentación y resistencia al fuego de la estructura, ¿vale? La resistencia al fuego, abundando un poco más, un poco remarcando estos conceptos, es la capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un periodo de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente. Es decir, siempre que tengamos que utilizar algún tipo de producto o material de construcción, va a tener siempre que venir avalado por un ensayo correspondiente para poder ser utilizado. Por ejemplo, cuando realizamos la aplicación de tratamientos ignífugos sobre elementos estructurales, siempre tenemos que apoyarnos en el ensayo normalizado que acredita su idoneidad en las prescripciones que el técnico ha prescrito en su proyecto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un esquema en el que, hablando de la resistencia al fuego, tenemos elemento estructural con función portante, va a venir caracterizado por una R, resistencia a fuego, elementos delimitadores con una EI y elemento estructural delimitador, como por ejemplo podría ser un forjado, con una REI. La E hace referencia a la estanquidad y la I hace referencia al aislamiento, ¿vale? Bien, aquí tenemos un cuadro un poco de las exigencias, estas características. En resumen, el procedimiento de asignación de requerimientos a los elementos constructivos y estructurales, primero, se aplicará a cada sector independientemente del incendio. En muchos casos, algunos técnicos han manifestado a veces dudas de si cuando tenemos, por ejemplo, un edificio tipo C y lo compartimentamos, si los sectores hacen que se tengan que considerar como tipo A. No, no es así. O sea, el edificio es tipo C y se va a mantener tipo C por muchos sectores que lo configuren, ¿vale? Lo que pasa es que en cada uno de los sectores de incendios lo que sí que vamos a tener en cuenta es determinar la R, ¿vale? De acuerdo con las tablas, el riesgo, ¿vale? Y la superficie, pero dentro de las tipologías que tenemos. Entonces, aplicamos a cada sector de incendio, determinamos R, se aplica solo a elementos estructurales, pilares, vigas, forjados y muros de carga si los hay, porque son elementos estructurales, y posteriormente EI, ¿vale? Esto para cada normativa, o bien Código Técnico de BSI, o bien Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales. En caso del Código Técnico, aplicamos las tablas de la normativa según el uso de cada sector. Para uso administrativo, directamente nos piden una R60, para un uso comercial, una R90.
Si en estos locales, si en estos recintos administrativo-comercial existe un local de riesgo especial, riesgo bajo, medio o alto, la R va a ser 90, 120 o 60, ¿vale? Siempre que sea un establecimiento normal. Si la cubierta que cubre el edificio es una cubierta no prevista para la evacuación, entonces será una R30, ¿vale? En algunos casos, también históricamente, por experiencia, en algún técnico de la administración entendía que ninguna cubierta no va a ser prevista, o sea, ninguna cubierta puede considerarse como no prevista para evacuación de ocupantes porque puede haber siempre una persona de mantenimiento. Pues no, no es así. O sea, el nuevo reglamento y el código técnico aclaran y hay consultas realizadas a las comisiones correspondientes donde una cubierta puede ser no prevista para evacuación de ocupantes, aunque tenga una personal de mantenimiento en un determinado momento puntual y muy espaciado en el tiempo, porque sea necesario, ¿vale? Entonces, sí que hay cubiertas no previstas para evacuación de ocupantes y, por tanto, en ese caso, la R exigible sería una R30. En el caso del Reglamento de Seguridad contra Incendios, la R, para zonas industriales, aplicamos tablas en función del nivel de riesgo intrínseco y el tipo, ¿vale? Para cada sector. El caso general, vamos a la tabla 251, donde la R equivaldría a la EI, ¿vale? Cuando son elementos estructurales con capacidad aportante. Bajo, medio, alto, tipología A, B o C y aparecemos, ¿vale? En caso de edificios en altura, cubierta ligera, no prevista para evacuación de ocupantes y sistema de control de la temperatura y evacuación de humos. Si es riesgo medio o alto, pues aplicamos la tabla 252. En el caso de naves con una planta cubierta ligera, instalación fija de extinción y sistemas de control de la temperatura y evacuación de humos para tipología estructural, tipología constructiva, tipología configuración B y C, siempre va a ser R30 y en caso de A, R60, 90 o 120, en el caso de que podamos justificar la independencia con respecto a otros establecimientos industriales. Y en el caso del RSCIEI, la estabilidad y la integridad, o sea, la EI, se determina la EI, se aplica solo a particiones entre sectores, elementos constructivos de medianerías, ya sean verticales o horizontales, siempre que no tengan misión estructural, y en tipo B a los cerramientos en proximidad. Particiones entre sectores, la EI va a ser R, las medianeras entre establecimientos, según el riesgo bajo, medio o alto, la R o la EI o la REI va a ser 120, 180 o 140, y en fachadas, cubiertas, forjados que no sectoricen EI va a ser 0, ¿vale? Directamente los que no tengan sectorización, por ejemplo, paredes colindantes con un patio lateral, y las fachadas próximas, por ejemplo, edificios tipo B, mínimo EI 120, ¿vale? Actualmente, en todos los casos, tanto el Código Técnico como el Reglamento de Seguridad contra Incendios del año 2025, R0 en estructura secundaria de cubiertas como cerramientos de correa que no causen daños, ¿vale? Es decir, eso es una evidencia que ya viene aclarada en el reglamento, ¿vale? Bien, en cuanto a protección activa, las novedades son una mayor exigencia. El nuevo Reglamento de Seguridad contra Incendios incrementa los requisitos en sistemas de protección activa como extintores, detectores, alarmas o rociadores, y en la protección pasiva, es decir, aumentar la estabilidad, la resistencia estructural de elementos estructurales, ¿vale? Estos cambios buscan minimizar los riesgos y garantizar una respuesta más efectiva ante un incendio, especialmente en establecimientos con alta carga de fuego o actividades críticas. Adoptar estas medidas no solo protege las instalaciones, sino también puede reducir las primas de seguros. Es decir, en muchos casos os habréis encontrado que hay ciertas cuestiones, ciertos materiales que desde ya cierto tiempo se están poniendo en duda por parte de las compañías aseguradoras, sobre todo en paneles frigoríficos que tienen relleno de poliuretano, incluso también de PIR, o sea, de PUR y de PIR, ¿vale? Porque son productos que en cierto modo son combustibles y por tanto, bueno, las compañías aseguradoras se han enfrentado a grandes indemnizaciones por daños sufridos por este tipo de materiales. Protección activa, instalaciones de protección contra incendios. Se mantiene la distribución habitual de sistemas exigibles, extintores, BIES, detección, rociadores hidrantes, con alguna variación en cuanto a los umbrales de superficie a partir de los cuales son obligatorios estos sistemas en función del nivel de riesgo y del edificio, tipología de edificio A, B, C o D. Detección de incendios es obligatoria en sectores de actividad de producción o almacenamiento que superen ciertas superficies, incluyendo los casos de riesgo bajo. Antes no estaba incluido. Es decir, la detección es algo que sí que aparece ya en la mayor parte de actividades. Sistemas manuales de alarma.
Se exige sistema manual de alarma para superficies medias mayores de 400 metros cuadrados y sistema de comunicación de alarma para grandes establecimientos mayores de 10.000. Esto también era así antes, pero en este caso sumando la superficie de todos los sectores y más de 3 personas por cada 100 metros cuadrados, que sería la novedad, ¿vale? Eso sería sistemas manuales y de comunicación de alarma. Rociadores automáticos. Se aclara cómo calcular si se superan los límites cuando el sector de incendios coexiste producción y almacenamiento. Eso es una de las novedades. Se facilita la sustitución por otros sistemas automáticos, por agua pulverizada, por espuma, ¿vale? Que antes no estaba claro, siempre que se acredite su idoneidad. Especifica la compatibilidad con la refrigeración de la estructura cuando se pretende no justificar resistencia al fuego en cubiertas ligeras, ¿vale? Estas son novedades. Extintores y víes. Los criterios para extintores y bocas de incendio equipada se mantienen semejantes. Para extintores se mantiene la aproximación de 15 metros de recorrido máximo para poder llegar a un extintor. Por ejemplo, esto se reduce a distancia entre extintores 30 metros, ¿vale? Pero no es así casi nunca. En cualquier caso, se mantiene este criterio, aunque en áreas abiertas, es decir, tipo D, pueden llegar a 25 metros. Se definen excepciones como almacenes automáticos, cámaras frigoríficas de régimen de funcionamiento menor de 4 grados centígrados o salas eléctricas o electrónicas, donde la VIE en el interior puede no ser obligatoria, situándolas únicamente en accesos o simplemente obviándola a cambio de un, perdón que ha saltado, de un sistema de extinción automática, ¿vale? Podría ser sustitutivo en ese caso. Hidrantes. Distingue entre hidrantes para llenado de camiones de extinción, o hidrantes para impulsión directa, uso para lanzar agua inmediatamente. Se unifican los límites para instalar por superficie de sector en configuraciones AH, B y C, ¿vale? Esas son novedades. Dotación de agua contra incendios, sistemas de abastecimiento contra incendios. En caso, introduce esta aclaración que hasta ahora en el reglamento 2267 de 2004 no venía clara, ¿vale? De hecho, originaba muchas dudas también en ciertos proyectos, sobre todo de actividades en edificios de un propietario que alquilaba inmuebles a diferentes titularidades, ¿vale? Para poder desarrollar diferentes actividades. Sin embargo, el propietario del inmueble era el mismo. Entonces, en muchos casos, este propietario quería o voluntariamente o decidía o pactaba con los inquilinos instalar un grupo común para todas las actividades. Entonces había muchas administraciones que no lo veían claro. Bueno, pues en este caso el nuevo reglamento dice que en el caso de que varios establecimientos industriales compartan un mismo sistema de abastecimiento para sus sistemas de protección contra incendios, este deberá cumplir lo dispuesto en los párrafos anteriores, ¿vale? Os aparece ya indicado, es una posibilidad y además está diseñado para el caso de demanda más exigente, pudiéndose considerar escenarios de incendio alternativos y excluyentes. Adicionalmente, deberá garantizarse su correcto mantenimiento y accesibilidad en todo momento por parte de los titulares, es decir, tiene que tener acceso independiente o todos los usuarios tienen que tener acceso al recinto donde esté el depósito y el grupo contra incendios para el sistema de boca contra incendios, ¿vale? Aparece, fijaos, en el listado de normas UNE ya validada la norma UNE 23500 de 2021, porque muchos técnicos no sabían si aplicar la norma UNE 23500 de 2012, la 23500 2017, la 23500 2021, ¿vale? Que es la que en este momento ya se valida como la norma en vigor a aplicar. La norma UNE 23500, que es la de sistemas de abastecimiento de aguas contra incendios, de agua contra incendios, con las condiciones de uso, de diseño y de funcionamiento de este tipo de equipos, ¿vale? Aparecen y, por tanto, bueno, pues es una cuestión a tener en consideración. En cuanto al control de humos en naves de gran superficie, se aclara cómo calcular si se superan los límites cuando en un sector coexisten actividades de producción y mantenimiento, al igual que pasaba con otras instalaciones. El nuevo texto especifica 3 categorías: grandes naves con presencia significativa de personas, donde se hace un diseño para evacuación y asistencia de bomberos, naves con poca ocupación pero con gran carga de fuego, diseño pensado para apoyo a la extinción y protección de bienes, y opción de ventilación natural simplificada para naves medianas, ¿vale? Con huecos en cubierta o fachada y a nivel bajo para facilitar la entrada de reposición, es decir, como un flujo directo, pero de forma natural, sin instalaciones completas, en lugar de un sistema de control de la temperatura y evacuación de humos completo. Es decir, para naves medianas se permite esta simplificación.
En cuanto a recorridos de evacuación, se amplían naves de gran altura. El nuevo reglamento amplía los recorridos de evacuación en naves con techos altos, de más igual o mayores a 8 metros de altura, bajo condiciones específicas. Que exista un sistema fijo de extinción automática apropiado que pueda funcionar durante la fase de evacuación, que se disponga de un sistema de control de humos y calor que garantice una atmósfera segura durante cierto tiempo, o que se permita llegar a duplicar la longitud máxima de recorrido con un límite superior de 90 metros en algunos supuestos, siempre que haya dos salidas y se cumpla el resto de parámetros, ¿vale? Los recorridos de evacuación van a ser superiores que en el actual reglamento, se amplía hasta 70 metros con dos salidas alternativas y con una salida serían de 40 metros. Vestíbulos de independencia, no serían necesarios los vestíbulos de independencia entre sectores de incendios con uso industrial si la ocupación de origen no supera los 25 ocupantes, ¿vale? Recordad que hasta ahora, cuando había dos sectores, la puerta tenía que tener una R determinada en función de si había vestíbulo de independencia o no, que en la mayor parte de los casos sí que era obligatorio incorporarlo. Cambian los requisitos de inspección y mantenimiento, se unifica la periodicidad de 5 años para la inspección obligatoria por organismo de control. Algunos casos anteriores preveían 3 o 2 años en riesgo alto, ¿vale? Si bien la comunidad autónoma puede obligar a menor plazo cuando lo considere. Además, se mantiene la necesidad de notificar cualquier incendio relevante, que es aquel que suponga daños personales, paralizaciones largas de actividad o daños de más de 30.000 euros. Se refuerza la responsabilidad del titular de cumplir con el mantenimiento según lo recogido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, es decir, el Real Decreto 513/2017, que también se ha modificado en los primeros artículos de este reglamento. Uno de los cambios más significativos es la obligatoriedad de realizar una inspección inicial antes de la puesta en marcha de ciertos establecimientos industriales. Además, las inspecciones periódicas tendrán ajustes según el nivel de riesgo del establecimiento, lo que beneficia a aquellos considerados de riesgo bajo, ¿vale? Principales cambios en las inspecciones son la inspección inicial obligatoria para garantizar que la instalación cumple con todas las medidas desde el inicio, y una periodicidad ajustada para establecimientos de riesgo bajo. Las inspecciones periódicas pasarán a realizarse cada 3 años a 5 años, ¿vale? Se relaja un poco el riesgo bajo, pero sin embargo se incluye la necesidad de la inspección inicial. En cuanto a soluciones de diseño prestacional y seguridad equivalente, del cual ya se ha editado, se ha publicado la guía para aclarar en qué consiste esto, porque de hecho muchas cuestiones, sabéis, para quien no lo sepa, hay dos tipos de diseño, básicamente, el diseño prescriptivo y el diseño prestacional. El diseño prescriptivo es aquel que el proyectista incorpora en el proyecto de acuerdo con el cumplimiento reglamentario, es decir, lo que viene en la norma, el proyectista lo interpreta y lo adapta a su proyecto. Sin embargo, el diseño prestacional es un diseño que se aparta, son medidas de seguridad equivalente adoptadas en base a cálculos y justificaciones de simulaciones de incendios. Esto sería el diseño prestacional, que sustituye en muchos casos a diseño prescriptivo, que muchas veces es o inviable económicamente o imposible de implantar en ciertas actividades, ¿vale? Por tanto, el diseño prestacional es una vía que se abrió ya en el año 2004 con el antiguo reglamento, pero que finalmente, ante la llegada de este nuevo reglamento, se han rechazado muchos diseños prestacionales por no estar completamente regulados. Pues bien, ahora ya se han editado guías, ya se les da participación a los organismos de control para que verifiquen y validen esos diseños prestacionales, que van a ser diseños alternativos a los prescriptivos previstos en el reglamento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, siempre que se ajusten a este informe de tercero independiente, ¿vale? El organismo de control habilitado, una ingeniería especializada o un departamento universitario, ¿vale? Eso sería un informe de tercera parte, ¿vale? En este caso es importante cuando se quiere flexibilizar superficies y distancias, o, por ejemplo, justificar la no adaptación de ciertos criterios en edificios históricos. Imaginemos que tenemos un edificio del siglo XIX que se le exige una estabilidad al fuego y que cultura tenga cierto grado de protección. En ese caso no se puede aplicar el diseño prescriptivo y necesariamente habrá que justificar un prestacional. Por ejemplo, el mercado de Colón de Valencia, ¿vale? Un ejemplo claro. Se hace un mayor énfasis en la necesidad de simular escenarios de incendio de acuerdo con normas UNE ISO, ¿vale? 23932, ¿vale? Para garantizar los niveles de seguridad en la evacuación y en la contención del incendio, así como la validación externa por parte de un ente imparcial. Tenemos casos singulares, ¿eh? Imagino que el colegio os hará llegar estas diapositivas, porque yo no sé si nos va a dar tiempo, aún nos queda... Sí, sí que nos va a dar tiempo, vamos bien.
Entonces, pero en cualquier caso, yo creo que os lo va a difundir sin ningún tipo de problema. Tenemos casos singulares entre plantas. Contexto: muchas industrias añaden altillos o pasos elevados para almacenar o para ubicar oficinas internas. Esto podría generar ambigüedades sobre si tales espacios contaban como otra planta y qué exigencias de resistencia al fuego y evacuación les aplicaban. El nuevo texto define entre plantas y pasos elevados de forma más clara. Si superan el 15% del sector, el edificio en el que están ya no puede considerarse de una sola planta. Hasta 15% sí, o sea, no se considera planta adicional. Tratamiento con requisitos de resistencia al fuego de una planta: si su colapso puede provocar daños personales por haber puestos de trabajo fijos, encima, por ejemplo, de esta entreplanta como altillo de oficinas. Si son superiores a 50 metros cuadrados o a una ocupación de una persona por cada 5 metros cuadrados, se deben considerar orígenes de evacuación y proteger las escaleras de acceso. Inferiores en tamaño u ocupación o sin puestos de trabajo fijos, se consideran zonas de almacenamiento. Si no se consideran como zonas de almacenamiento, su superficie computará en el total del sector y deben dotarse de protecciones activas que requiera el sector, y permite, bajo ciertas condiciones, según el tipo de edificio, según la presencia de un sistema o no de un sistema de extinción fijo o de control de humos, no justificar la resistencia al fuego de la entreplanta siempre que no se comprometa la seguridad en la evacuación y en la intervención del edificio que lo contiene. ¿Vale? Con cerramientos textiles, por ejemplo, en un caso singular, las carpas, cerramientos textiles, se tratan como edificios o configuraciones tipo D, pero con estructura portante R30 mínima y aplicando los criterios que correspondan de protección pasiva y activa. El sistema de control de humos se podrá simplificar si hay suficientes huecos o zonas abiertas, ¿vale? Una carpa, por ejemplo, que puede ser un almacenamiento temporal efímero o una carpa de feria, ¿vale? Algo parecido. Almacenamiento de cereales, piensos o similares en establecimientos tipo C y sectores hasta 6.000 metros cuadrados, recorridos de evacuación de 50 metros si hay dos salidas o 35 si solo hay una, espacio libre de 10 metros en planta alrededor de las salidas donde se extiende el material en caso de incendio y poder extinguirlo, pulsadores de alarma, extintores, BIES, si son requeridos, puede colocarse solo en el exterior y obviarse en el interior, ¿vale? Porque realmente efectos operativos no van a ser accesibles o utilizables con facilidad, sobre todo una nave, por ejemplo, donde haya graneles, ¿vale? Sería un almacenamiento de cereales, de piensos o de similares. No se requieren rociadores automáticos. El sistema de control de la temperatura y evacuación de humos sí se requiere. Por superficie se recomienda realizarlo a través de aberturas permanentemente abiertas para evitar efectos del polvo, de la deposición o de fibras en las maniobras de apertura que podrían las cámaras frigoríficas. Permite una adaptación en la instalación de BIES o sistemas de rociadores cuando la temperatura interior, perdón, está por debajo de 4 grados centígrados. Permite la posibilidad de emplear para bajas temperaturas sistemas alternativos de inertización. Impone ciertas reglas de ventilación y control de humos específicas en la propia cámara. Si el sector en el que se ubican requiere control de humos, la cámara también puede requerirlo según el tamaño. No obstante, introduce matices para cámaras pequeñas por debajo de 100 metros cuadrados o medianas hasta 500 metros cuadrados, ¿vale? Eso es un extracto que lo podéis ampliar considerando consultando el propio reglamento. Otro caso singular son las instalaciones encubiertas, es decir, los campos de captación fotovoltaico encubierta, por ejemplo, tienen que ser accesibles para bomberos, con agrupación máxima de 45 por 45 y pasillos de una anchura superior a 1,2 metros. Si ocupan más de 500 metros cuadrados, deberán además tener una franja perimetral de 1 metro. La cubierta no debe permitir la propagación del fuego, es decir, tiene que tener una reacción Berroff determinada, ¿vale? 1 metro en todo alrededor, con sistemas de extinción automática. Esto es importante por la proliferación que ha habido de sistemas de captación fotovoltaica encubiertas y daños entradas, o sea, y combustiones espontáneas que están apareciendo recientemente. Bien, como os comentaba, ya ha aparecido, pues eso, soluciones alternativas, técnicas y guías de técnicas de aplicación para el RIF y el RSCI. Ya está publicado y en la página, o sea, es de libre distribución, lo podéis tener.
incluye cuestiones relacionadas con el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, que es el Real Decreto 513/2017, con soluciones alternativas y modelos únicos, y en el Reglamento de Seguridad contra Incendios, el aprobado actualmente, del 164/2025, donde incluye los conceptos y guías para aplicar técnicas de seguridad equivalente, diseño prestacional y adaptaciones razonables alternativas al diseño prescriptivo. Conclusiones. El nuevo reglamento amplía, actualiza y armoniza muchos aspectos del reglamento de 2004, flexibilizando en algunos aspectos y siendo más rígidos en otros aspectos de protección pasiva, distancias de seguridad, sectorización, requisitos de resistencia al fuego y la protección activa, mayor incentivo de rociadores, o sea, se busca una mayor introducción de este tipo de instalación de protección contra incendios, mayor exigencia en cuanto a detección y también se incide en la necesidad de instalar sistemas de control de la temperatura y evacuación de humos, así como también en el régimen de inspecciones, ¿vale? Con objeto de coordinarse mejor con el resto de normativa, en especial con el RIPCI, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, y el CTE de BSI, se establecen exigencias más claras para la clasificación de productos de construcción, la instalación y mantenimiento de sistemas y el control de humos. También, como conclusión, se han incluido novedades para resolver lagunas como las entreplantas, las carpas textiles, las cámaras frigoríficas, las instalaciones encubiertas de paneles o de placas fotovoltaicas y el diseño prestacional como alternativa con la necesaria participación de validación por tercera parte. En el final de la presentación he incluido una comparativa de todas las tablas y exigencias de acuerdo con comparativas del reglamento actual, todo lo que aparece en la parte de la izquierda, fabricación, almacenamiento, superficies del sector de incendios, en todos los sectores, ¿vale? Y comparativa con el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos del año 2004 derogado, ¿vale? En cuanto a detección, pulsadores, comunicación de alarma, hidrantes para llenado de camiones, para impulsión directa. Vemos que aparece en el 2025 desglosado, cuando en el del 2004 aparecía solamente por impulsión directa, ¿vale? Cuando es necesario, de acuerdo con qué nivel de superficie, de acuerdo con qué nivel de riesgo intrínseco y de acuerdo con qué configuración del establecimiento tengamos. A, V, H aparecen como novedad respecto de la A que aparecía en el reglamento anterior. Aquí tenemos los tipos y necesidades de agua para ciertas actividades, ¿vale? Necesidades, por ejemplo, de dotación de BIES para riesgo bajo, para riesgo medio, para riesgo alto, ¿vale? Tipo AH, por ejemplo, la novedad es que en AV sí que se mantiene, pero en tipología AH, riesgo bajo, no es necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas, ¿vale? Para riesgo medio a partir de 500 metros cuadrados, ¿vale? Es una novedad importante, que remarco. Excepciones, en cualquier caso, que antes se consideraban en el reglamento de 2004 en la derecha y excepciones que actualmente serán vigentes en el reglamento de 2025, ¿vale? Y tipos y necesidades de agua, tanto las que establece el actual reglamento, indicadas en la parte inferior izquierda, comparativas con el de la parte inferior derecha, que vemos que son sensiblemente distintas, ¿vale? Rociadores. Se refuerza la aplicación de normas UNE de aplicación, quedando la aplicación de las normas FM y NFPA condicionada a la presentación de un estudio de seguridad equivalente, ¿vale? Es decir, sí que se validan, de acuerdo con el reglamento, la norma UNE correspondiente a la instalación de rociadores. Sin embargo, las normas FM y NFPA, que son normas distintas de las normas UNE, están condicionadas a la presentación de un estudio comparativo de seguridad equivalente para hacer viable su instalación de acuerdo con la norma UNE, ¿vale? Aquí aparecen los requisitos y exigencias de acuerdo con la configuración del establecimiento y los niveles de riesgo intrínseco para cada uno de los locales en cuanto a dotación de rociadores. Lo mismo para sistemas de control de la temperatura y evacuación de humos, para fabricación y almacenamiento y las diferentes
casuísticas que se pueden presentar, donde se incorporan el número de ocupantes que puede haber en un establecimiento y las superficies abarcadas o a las que presta servicio ese sistema de control de la temperatura y evacuación de humos, donde no es necesario la colocación de exutorios y se verifica o se valida la existencia de aperturas naturales en el edificio con una entrada que provoque un flujo de ventilación para actividades de riesgo bajo, ¿vale? Superficies máximas del sector de incendios, de acuerdo con toda la tipología, según el reglamento anterior y según el nivel de riesgo intrínseco y el actual, ¿vale? Recorridos, superficies máximas del sector de incendio, nuevamente, extinciones automáticas, ¿vale? Cuando tenemos cómo cambian las superficies, ¿eh? En fin, son tablas que son muy útiles para directamente aplicarlas en proyecto. Y estamos terminando ya, estamos ya 2 minutos fuera de tiempo, pero ya terminamos. Este reglamento modifica también algunas normas vigentes, que son el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 513-2017, en cuanto a soluciones técnicas alternativas y en cuanto a actualización de normas UNE, el documento básico DBSI del Código Técnico de la Edificación, donde se regulan de forma específica almacenes y mini almacenes en régimen de alquiler, hasta ahora dentro de un vacío normativo. La orden de 27 de julio del 99, donde se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendio instalados en vehículos de transporte de personas, ¿vale? Se actualizan requisitos en alineación con los ADR, los transportes por carretera de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 513, armonizando la normativa para vehículos de transporte de personas y mercancías. Y, en definitiva, lo que aparecen aquí, el Real Decreto 513 mencionado, el Real Decreto 314 de BSI, el 552 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, el 2200/95 de Infraestructura para Calidad y Seguridad Industrial y el Real Decreto de Ascensores. Y deroga, por supuesto, el Real Decreto 2267/2004. ¿Vale? Aquí tenemos la comparativa, estructura normativa, ámbito de aplicación, protección activa, comparativa de ambos reglamentos, ¿eh? En cuanto a protección pasiva, sistemas de alarma, inspecciones periódicas, inspección inicial obligatoria, soluciones técnicas alternativas, coordinación con otras normas, normas UNE y obligación de notificar incendios relevantes. Y hasta aquí la presentación, ¿vale? He procurado ceñirme al tiempo que me habían concedido. Empezábamos a las 6:30, hemos terminado a las 8:04 y espero haber contribuido a aclarar en algo pues todo este cambio normativo que se ha producido como consecuencia de la aparición del nuevo Real Decreto. Pues muchas gracias, Simón. Damos por finalizada la webinar, ¿vale? Muchas Sí, gracias y compartiremos todo con vosotros, ¿vale? Tanto la presentación y las dudas que os lleguen, lo mismo. Ah, mira, está sí, Pepe sí, por sí. aquí. Es que me había quitado, me había quitado y no he podido conseguir ponerlo otra vez. Bueno, Simón, muchas gracias. Gracias a ti, a vosotros por brindarme esta oportunidad. Si os habéis dado cuenta.